Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. La que habían rodado en la sucia pista de Toronto el verano anterior, en sus temporadas de novatos. El día en el que finalmente estuvieron juntos por primera vez, se besaron por primera vez. En la foto estaban frente a frente con el equipo de hockey completo. Sin embargo, a diferencia de la foto intensa y seria que se publicó en la campaña, en esta los dos se reían. La nariz de Shane estaba arrugada y los ojos de Ilya estaban arrugados, pero seguían mirándose. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó Shane. Descubrí el nombre del fotógrafo y su correo electrónico. Le pregunté si todavía las tenía. Me envió algunas y esa fue mi favorita. Shane trazó un dedo sobre su propia cara aturdida en la foto. En aquel momento se había sentido avergonzado y poco profesional por no poder mantener la cara seria, pero ahora sintió que le recorría una emoción al recordar todos los detalles de aquel día, el calor entre ellos, la guerra civil que se había desatado en el interior de Shane mientras luchaba por ignorar su atracción por Ilya. Shane apartó la mirada de la fotografía para observar la versión actual de Ilya. Tiene un aspecto hermoso sin esfuerzo, como siempre, pero también ansioso y un poco triste. Ilya, dijo Shane, colocó la foto con cuidado en la mesa de café y luego lo abrazó. Ilya se acercó a él inmediatamente. Gracias, dijo Shane. Eres difícil de complacer. Lo sé, pero me encanta esto. Lo llevaré a la casa de campo. Ilya se puso ligeramente rígido entre sus brazos. ¿La casa de campo?, dijo en voz baja. Shane sintió que tenía que explicar por qué podía ser arriesgado exponer fotos como esta en la casa de Montreal, lo cual era ridículo. Por supuesto, Ilya conocía las razones, así que en lugar de eso le dio un beso. Subieron al dormitorio y estuvieron juntos y se fueron a ver mariposas. Shane seguía sintiendo que se habían convertido en leña seca, esperando la chispa que los destruyera, como si hubiera algo importante que no se hubiera dicho, y ambos estuvieran esperando a que el otro lo dijera, pero ninguno de los dos supiera qué era. Al día siguiente, finalmente a primera hora de la tarde, Ilya preguntó: «¿Bob va a dar una fiesta esta noche?». Ilya lo dijo de una forma casual. No será una gran fiesta, será relajada, mayormente solo el equipo y sus parejas. Bob organiza fiestas divertidas. Ilya contuvo la respiración. ¿Quieres ir o algo así?, preguntó Shane, claramente confundido. Podría quedarme aquí, supongo, o volver. Quiero que tú también vayas, dijo Ilya. Quiero que vayas conmigo a la fiesta. Shane se giró para que estuvieran uno frente al otro en el sofá de Ilya. ¿Quieres que vaya a una fiesta con tus compañeros de equipo? ¿Por qué? Para que conozcan a mi novio, quería gritar Ilya, pero en lugar de eso contuvo su tono ligero y dijo: son geniales, podrías divertirte. Pero ¿no sería raro si los dos estaríamos juntos en esa fiesta? Ilya se encogió de hombros con facilidad, como si fuera algo normal para él. Saben que estarás en Ottawa por Navidad, somos amigos, así que te invito a una fiesta. No es gran cosa. La cara de Jane se arrugó en señal de confusión y negó con la cabeza. Sería demasiado raro. La negación, aunque esperada, había irritado a Ilya. No, irritado era una palabra demasiado pequeña. Lo enfureció. Por un momento Ilya no reaccionó. Se quedó mirando a Shane con cara de piedra. Luego, antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse, se levantó y salió del salón. Shane lo alcanzó en la cocina. «Puedes ir si quieres». «Genial», dijo Ilya. «¿Qué pasa? ¿Qué está mal?». Shane sonaba tan genuinamente despistado sobre el motivo del por qué Ilya podría querer que conociera a sus amigos, que eso solo enfureció aún más a Ilya. «Significa que tengo un novio, que no quiere que nadie sepa que soy su novio». Los ojos de Shane se abrieron de par en par con sorpresa.
Lo siento, me he perdido de algo. Pensé que estábamos en la misma página sobre esto. No estamos en lo mismo en nada. No te entiendo. Lo siento, dijo Ilya. Mi inglés, ya sabes. Eso no es lo que estoy diciendo. Shin levantó las manos. ¿Podrías explicar qué está pasando? Porque la última vez que lo comprobé, no íbamos a las fiestas del equipo del otro o contarle a alguien sobre nuestra relación. No, yo no le cuento a nadie nuestra relación. Tú se lo dices a Hayden, a Jackie, a Rose, a tus padres. Son 5 personas más de las que yo les he contado, dijo Ilya, omitiendo a su terapeuta porque esa era otra conversación. ¿Qué hay de...? Shane agitó una mano mientras buscaba un nombre. Ryan Price. Sí, mi mejor amigo Ryan Price. No he hablado con él desde el último campamento. Shane no parecía tener nada que añadir a eso. No tengo a nadie, dijo Ilya. Nadie con quien pueda hablar de nosotros. Eso no es cierto. Mis padres te aman y le echó la cabeza para atrás y se dirigió al salón. Shane lo siguió inmediatamente. Tampoco es fácil para mí, ¿sabes? Dijo Shane, claramente enojado. Ambos nos escondemos. Ambos hemos hecho sacrificios que... Ilya se giró. ¿Sacrificios? ¿Qué sacrificios, Shane? ¿A qué has renunciado tú? En serio, si nos descubren nuestras carreras podrían terminar. Todo lo que me importa. Todo, dijo Ilya y lo miró. Shane puso los ojos en blanco. No todo, pero el hockey es importante para mí. No me digas. Lo siento, todavía quiero ganar copas en lugar de irme a fiestas con mis compañeros después de que mi equipo pierda. Las palabras se estrellaron en Ilya como un golpe en los dientes. Shane realmente no entendía nada, no lo que Ilya había dejado por él. Ciertamente Ilya podría estar en Boston ahora mismo, liderando uno de los mejores equipos de la liga para conseguir más copas Stanley. En lugar de eso, eligió venir a Ottawa cuando podría haber ido a casi cualquier equipo de la liga. Había elegido a un equipo que no había ganado en más de una década. Lo había elegido porque era la ciudad natal de Shane, porque estaba cerca de donde vivía Shane. Lo había elegido para poder construir una vida en Canadá con el hombre que amaba. Y Shane pensaba que había venido a Ottawa para no tener que trabajar tanto. Ella quería golpear una pared. Ni siquiera me elegirías a mí, ¿verdad? Dijo Ilya. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.